Y ya está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Mario. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Saludos por invitarme. Gracias, al contrario, gracias por tomarnos esta llamada. A ver, ayúdenos a entender este asunto de las múltiples pandemias, porque creo que nos hemos acostumbrado a la idea de que había como una pandemia, esta pandemia que iba creciendo, bajando de salida, y ahora lo que tenemos que entender es que en realidad no hay una, sino hay muchas en diferentes etapas. Exacto. El término pandemia se refiere a una epidemia que tiene presencia en todo el mundo. Y la pandemia está compuesta de epidemias locales. Cada país tiene una epidemia y a su vez cada región de cada país tiene una epidemia. Entonces, hemos estado viendo cómo se comporta la pandemia en términos generales, pero ahorita ya es momento de que le empecemos a poner mucha más atención a las epidemias locales. Incluso seguramente habrá un momento en el que estemos pendientes de la aparición de brotes en las escuelas, en los centros de trabajo o en algunas zonas, ¿no? Y por eso supongo que es importante tener indicadores pues como muy particulares, muy locales. ¿Tenemos esa capacidad? Es decir, porque entiendo que mientras más fino es el diagnóstico, pues más a profundidad tiene que ser, más casos, más pruebas para saber cómo se está comportando en un municipio o un estado en particular. ¿Cómo vamos en ese sentido? Han puesto varios indicadores que son pues confiables y van a permitir ir navegando en la siguiente etapa, que son el número de casos diarios, la fecha de ocurrencia de esos casos, el número de defunciones, pero quizás los dos más relevantes son la ocupación hospitalaria general y la ocupación de camas de terapia intensiva. Cuando se va monitoreando esos dos indicadores, pues puedes ir viendo un poco la gravedad de la epidemia hacia dentro de los hospitales, que es como el último recurso. Y en función de eso va a haber que ir metiendo las acciones e ir tratando de regresar de la manera más ordenada posible a las actividades con las nuevas reglas. Ahora, a mí me da la impresión de que en otros países, cuando empezaron los procesos de apertura, era notable, digamos, que ya la curva iba a la baja. Que justo estos indicadores que nos decía, el número de contagios, el número de fallecimientos, notablemente iba disminuyendo. Pero lo que me confunde, y quizás no soy el único al que le pasa esto, es que en nuestro país no vemos eso. Al revés, lo que vemos es que en el mejor de los casos estamos estancados, digamos, en un número de fallecimientos pues arriba de los 400, que ya sabemos que va oscilando conforme la semana, pero no percibo que sea notable la baja. No, bueno, lo que se ha visto ya ahora justo es donde hay que empezar a ver las adecuaciones locales, porque el comportamiento en la Ciudad de México y en el Valle de México en general ha tenido un comportamiento más o menos estabilizado en los últimos 15 días y la ocupación hospitalaria también no se saturó y el planteamiento de ir armando las instrucciones para el regreso creo que es algo muy relevante, porque si no le pones reglas a la gente para salir, de cualquier manera mucha gente ya va a empezar a salir porque ya no puede estar más tiempo en sus casas y sin trabajar y sin salir. Entonces, ir poniendo esta gradualidad, poco a poco, con algunas reglas bien específicas para el regreso, es parte justamente de un regreso ordenado a las actividades. Lo que se vio, no vimos muchos detalles de otros países, pero vimos, por ejemplo, en España, que de pronto ya en una semana empezaron a salir un poco hacia los parques y hacia la plaza pública, y ya el siguiente fin de semana ya estaban saliendo casi por completo. Entonces, también vamos viendo cómo les va en otros lados para estar también pendientes y poder responder rápido a rebrotes, que básicamente es lo que vamos a empezar a ver. A ver, y le pregunto sobre eso, que por cierto en China vimos que en algunos lugares volvieron a tener restricciones justamente por nuevos casos. ¿Qué es un rebrote? Es decir, ¿es la epidemia que ya venía a la baja y de pronto alguien empezó? O sea, ¿cuándo decimos que es un rebrote y cuándo es el mismo que simplemente sube y baja? Sí. Bueno, la epidemia tiene un comportamiento, todavía esta epidemia tiene un comportamiento general
en el que seguramente iremos viendo algunos picos de mayor número de casos en fechas específicas. Eso cuando está más o menos bien localizado, cuando se puede identificar la población afectada, el tiempo afectado, eso es lo que vamos a ir llamando los rebrotes, ¿sí? Y los vamos a ir viendo pues dependiendo de cómo se abran las actividades. También hay que estar preparados para eso, no nos podemos esperar a que deje de haber virus o a que deje de haber casos para empezar a salir poco a poco. Más bien hay que prepararnos para salir con toda responsabilidad, con el máximo control posible y asumiendo el papel individual que cada quien tiene a la hora del regreso. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones en los casos? Porque hay que entender lo que nos decía el doctor, que estamos en puntos distintos. Ya hay lugares donde tienes mucho más riesgo saliendo hoy, que es el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, que en otros puntos, a lo mejor del sureste, que tienen niveles, pienso en Campeche, por ejemplo. Es decir, a ver, y entonces, ¿cuáles son los mínimos que tendríamos que tener de conducta justamente para ser responsables en esta etapa? Bueno, de entrada solo salir a las cosas necesarias. Okay. Salir de forma premeditada, a dónde voy, cómo me voy a ir, qué necesito hacer cuando llegue, cómo le voy, o sea, una cosa bien pensada, no salir así como de que ahorita vengo a ver qué hago. Después hay que usar el cubrebocas en el espacio público todo el tiempo, no son necesarios los guantes, mejor una careta además del cubrebocas. Hay que tener alcohol gel a la mano, un botecito portátil chiquito que lo podamos traer en la bolsa para estarnos limpiando. Y hay que, en el espacio público, hay que tratar de mantener la sana distancia, hay que evitar aglomeraciones, hay que evitar estar cerca de personas que visiblemente estén enfermas. Y quizá un punto de donde hay que partir es, si estoy mínimamente enfermo, de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, no salgo, porque justamente puedo salir y contagiar a la gente en la comunidad, ¿no? Entonces, esas medidas son importantes, el cabello agarrado, no estar agarrando superficies de uso común, evitar aglomeraciones, obedecer las instrucciones locales en cada sitio. Eso es importante. Vemos gente que se saca de onda de que le vayan a tomar la temperatura en el súper o de que no quieren traer cubrebocas, ¿no? Entonces, toda esa obediencia cívica, pues vamos a tener que ponerla en práctica, ser muy tolerantes, ser muy pacientes. Es una etapa que la tenemos que construir entre todos con la mayor responsabilidad posible. Ya. Finalmente, doctor, ¿no tendríamos que tener para esta etapa, y por lo que nos explica, que hacer muchas más pruebas, que por ejemplo entiendo es la apuesta que ahora va a realizar el gobierno de la Ciudad de México, justo porque no solamente es el dato de las personas que tienes en el hospital, que ese a lo mejor pues es el más claro, pero eso significa que ya se te contagiaron y que ya requirieron la hospitalización. ¿No requeriríamos tener muchas más pruebas y retomar quizá esto que se ha hecho en otros lados de el identificar, el rastreo de contactos, el aislamiento, esta política que se ha seguido en otras partes? Sí, eso se está, cuando menos en la Ciudad de México ya se va a implementar. Hay que aumentar la capacidad para hacer pruebas, no nada más por el hecho de hacer pruebas, sino con todo este actuar de inteligencia epidemiológica que tiene que estar detrás de las pruebas. Las pruebas por sí solas no van a ser la solución, tiene que haber un equipo de epidemiología, una decisión clínica, una decisión epidemiológica detrás. Entonces, eso se tiene que fortalecer. Cada vez ha habido más disponibilidad de pruebas, más laboratorios que las pueden hacer, más capacidad de los laboratorios que las estaban ya haciendo. Entonces, seguramente en las siguientes semanas vamos a ver un cambio en la estrategia local para ir siguiendo esto. De cualquier manera, si ahorita alguien tiene catarro, dolor de cabeza, fiebre, cuerpo cortado, asuma que tiene COVID-19, llame a los teléfonos que están localmente disponibles o a los mensajitos de texto, no se automediquen y hay que evitar contagios lo más que se pueda, sobre todo hacia el interior de los domicilios, que es la parte más crítica. Así es. Pues gracias, doctor, le agradecemos mucho la oportunidad de platicar. Con mucho gusto, muy buenos días. Muy buen día, gracias. Bueno, pues ahí está la información y las recomendaciones gracias al doctor Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina. Vamos a la pausa, regresamos. Mauricio Merino, Marta Lamas y más adelante Mauricio Mechula.